Hola, ¿qué tal? Entonces estamos con la idea de relacionar el capital humano con el PIB per cápita. Esta información, este conjunto de datos, lo bajamos de el Penworld Table de la página del PWT, que tiene ya formato Stata para poderlo trabajar. Hicimos el cálculo de estas variables, siempre entendido como ingreso por persona, ingreso por trabajador o PIB por trabajador, capital por trabajador, capital por persona, el logaritmo de las variables anteriores, etcétera. Bien, en ese sentido ahora vamos a hacer primero una evaluación de gráficos. Creamos también una variable, en este caso la variable DES, así le llamamos. Esta variable DES tenía 0 si se trataba de cualquier país y 1 si se trataba de un país centroamericano. Eh, Belice, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador, etcétera. Bien, dicho eso, entonces el primer gráfico que quisiéramos tener es precisamente graficar el capital humano. ¿Cómo le hacemos? Nos vamos aquí a gráficos, datos de panel. En un primer momento podríamos poner a todos, eh, y esto presupone que debimos haber puesto xtset. Voy a poner esto más grande, fuente, y pondré una fuente un poquito más grande para que se vea el comando. Hay que recordar que la interface es la de comandos, la ventanita de comandos que está hasta abajo, la que está en el centro es de resultados, la que está a la izquierda es el historial de todos los comandos que pone uno, y a la derecha están las variables. Aquí pondré un 18, se ve mucho mejor, espero que sí. Pondré un poquito más grande incluso, ¿por qué no? 20. Ahí está, xtset. Y tengo en Data Editor, aquí tengo country y año. En data Panel es importante definir estas dos variables. Y por cierto, habíamos generado una que se llamaba país. ¿Cómo la generamos? Muy fácil. Vean que country está en rojo o color óxido y país está en azul. ¿Cómo lo hacíamos? Simplemente nos poníamos aquí datos, y lo que era simplemente un texto lo poníamos como variable alfanumérica etiquetada, o más bien variable numérica etiquetada. Aquí le podemos poner país 2, ok, y ya les genera el país 2, que viene a ser como una especie de número y nos permite hacer algunos cálculos. Ya no es solo texto, sino es como si fuera un número. Bien, dicho eso, entonces le damos xtz, país tal cual, y año. Nos dice que en este caso está fuertemente balanceado, así tal cual lo dice, así que pues no hay problema con eso. Y los años son del 50 al 2019, y si le doy resumen, summary, me da o me dice que son 183 países y son todas estas variables. Ahí saca la media, el mínimo, el máximo, etcétera. Bien, eh, vamos entonces a hacer la gráfica, gráfico, en este caso de datos de panel, y le ponemos acá el HC, capital humano, y le damos enviar. Siempre tarda la primera gráfica, así que no se desesperen. Como se puede ver, ahí están las gráficas de los 183 países para capital humano. Es una gráfica que evidentemente es difícil de visualizar, que tarda en visualizarse. Conviene poner todos juntos, ¿no?
pero por no dejar de exponer, ahí se puede visualizar, ¿no? Este país, por ejemplo, no tiene ni datos. Bueno, ok, entonces le ponemos que sea, que sobreponga todos los países de la variable HC, y aprovecho para poner un tamaño de pantalla de 10 de ancho y 5 de altura. Enviar, lo está haciendo. Ahí tenemos pues un crecimiento del HC, y podríamos poner que no ponga las leyendas, ocultar leyendas. Ahí están todos los países, los 180 y tantos países. Algunos están creciendo, la mayoría está creciendo, pero ahora me interesa el distinguir, dado que tengo una variable que define países centroamericanos de no centroamericanos, pues le pongo aquí que distinga si la variable des es igual, y le ponemos doble igual a 1. Entonces, si se cumple este criterio, va a exponer en este caso a los países. Aquí sí me conviene que ponga las leyendas. Enviar. Ahí están los 6 países por el momento de Centroamérica. ¿Y qué tenemos? Tenemos a un país, Panamá y Costa Rica, estos dos, que están muy por encima de los otros 4. El Salvador estaría aquí, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos un primer gráfico que siempre podemos guardar aquí, salvar como. En este caso le voy a poner glossario PNG. En este caso le pondré gráfico 1 y lo pondré eventualmente en mi escritorio. Ahí está, ya quedó grabado. Desde luego se puede hacer toda una serie de modificaciones. El título, por ejemplo, voy a hacer solamente esta vez el título. En este caso, título, ¿verdad? Evolución, porque eso es del capital humano Centroamérica 1950, presumiblemente 2019. Y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Podemos hacer lo mismo ya con el código presente. Podemos hacer lo mismo, pero para la variable capital, RNNA, así se llama, capital. Y aquí simplemente podríamos capital. Ahí está. Otra vez lidera, en este caso en verde, Guatemala. Pero cuando ya relacionamos entre personas, es decir, cuando decimos que sea el capital por persona, KP, que sí que está, aquí está, KP, ahí está, será otra cosa, evolución del capital por habitante. Y ahí tenemos en rojo Panamá, y ahí tenemos en azul Costa Rica, que se despegan de Panamá, de los otros países, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Visualicémoslos en este caso ahora con una variable que ya le sacamos logaritmo, por eso le pongo una L, y por eso pongo evolución del logaritmo natural del capital por habitante. Ahí está. Hagamos lo propio ahora con el pi per cápita, pero en logaritmos. PIB por habitante o pi per cápita. Y ahí está el PIB por habitante. Y podemos hacer lo propio para
en este caso la productividad. Recuerden que todo esto es porque definimos antes una variable des, ¿de acuerdo? En donde teníamos unos para los países, para los 6 países centroamericanos. Voy a mostrar eso porque puede ser importante comprenderlo. Aquí está la variable des. ¿Y qué hicimos? Generamos primero una variable con puros ceros y después manualmente, ahí donde estaba El Salvador, por ejemplo, miren el primer país que nos da unos, a ver si localizamos uno rápidamente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Están hasta el final, efectivamente. Ahí tenemos, porque los ha reordenado. Tenemos este país que tiene un 1 y es el país de Panamá. Y Panamá está ordenado. Luego sigue Nicaragua. Y todos están ordenados desde el año 50 hasta el año 2019. Siempre puedo poner el ordenamiento aquí. Datos. Ordenar datos. Por país. Espacio. Año. Y así se ordenan con ese criterio. Primero el criterio de país y luego el criterio de año. Entonces ahí está ya ordenado. Y desde luego Panamá, que es de los últimos. P. Ahí está, Panamá. Y pueden ustedes observar que efectivamente está del 50 hasta el 2019. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Pues generamos una variable con puros ceros y luego pusimos un 1. ¿Podría hacer esto con El Salvador? Sí, vamos a hacerlo. Genero una variable, en este caso le voy a poner El Salvador igual a 0. Entonces ya se generó una variable. Me voy a Data Editor, aquí está, y me voy a la columna última. Ya dice El Salvador y puros ceros. Ahora yo sé que El Salvador está por ahí. Lo busco. Ahí está El Salvador. Ya lo vi por ahí. Vamos a ver. Ahí está. 3.991 a 4.060. Entonces me voy hacia la derecha, sí, y le pongo unos. Y de hecho tengo la suerte de que el país 2 me da esa referencia. Entonces le pongo unos y puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Control C, copio, pego, avanzo de esa manera más rápido y esto lo hago manualmente. Cuidado de no poner 11 y no dejar de poner un 1. Entonces creo que no puse 11, no dejé de poner unos. En ese sentido, pues podemos seguir trabajando. Entonces ahí tenemos a El Salvador. ¿Qué pasa? Pues si yo quisiera entonces hacer una gráfica, le puedo decir gráfica de datos de panel también, y en lugar de que solamente me ponga, o en lugar de que ponga los 6 países, ahora le digo que sea El Salvador igual a 1.
Y ahí está. Y así evidentemente podemos poner pues al país que queramos o a los países que queramos. Una de las discusiones que se tenía era pues definir países desarrollados y subdesarrollados y hacer ese cálculo. Ahora bien, importante, vamos a realizar el análisis de regresión, pero antes el análisis de correlación. Y siempre podemos hacer estadísticas. Nos podemos ir a por aquí está el de correlación. Ahí está. Vean, estadísticas, sumario, sumario, estadísticas, correlación y covarianzas. Y aquí voy a poner las variables en logaritmos que me interesan. En este caso sería LYP, porque es la que quiero explicar, el logaritmo del ingreso per cápita, LHC, capital humano, LKP, que es el capital por persona, LKL, ¿verdad? Que es el capital por trabajador, y le doy enviar, pero fíjense que si le doy enviar, me va a dar para todos los países, para los 183 países. Tenemos por eso 8000 observaciones y tenemos que con quien más se está asociando los movimientos o las variaciones de el ingreso por persona o el PIB per cápita es con el capital por habitante. Lo pueden ver. Pero si yo le pongo aquí que lo haga únicamente, bueno, en el if, que lo haga si des, que ya dijimos que es una variable cualitativa, es igual, y ponemos dos veces igual a 1. Lo hace únicamente para los países centroamericanos y se puede ver que ahí cambian un poquitín las correlaciones. Y lo puedo hacer desde luego para El Salvador, nada más. Entonces le pongo aquí El Salvador. Y ya, ahí son 45 observaciones. Vean los análisis de correlación que tenemos, 3 diferentes. Son muy diferentes. Y también podemos hacer la gráfica también matricial. Gráfica, en este caso, aquí está de dispersión matricial y ponemos estas mismas variables que hemos trabajado: LYP, Pi per cápita, LHC, LKL, LKP, y vean lo que sucede. Esto es para los 183 países. Creo que quedaría mucho mejor si, por ejemplo, en el marcador le pongo un punto más pequeño, un tamaño más pequeño, y le pongo una transparencia del 50%. Enviar. Vean la diferencia. Voy a poner más marcadamente la transparencia, 20%. Y ahí se empieza a ver algunos solapamientos o que se enciman algunos puntos. Lo haré minúsculo y ahí se puede observar mejor. Se puede ver que la primera columna, que es el ingreso per cápita, se relaciona muy fuertemente, efectivamente, con el capital humano, positivamente. Y con KL y KP, parece ser que con KL se tiene una mayor correlación. Parecía que no era así numéricamente, pero si ven, la dispersión es un poquito mayor con KP que con KL. Vamos a hacer esto mismo, pero ahora pongamos acá en general 110, aquí teníamos 10 y aquí tenemos 5. Y le damos enviar y vean que ocupa toda la pantalla. Y además de eso, ¿qué les parece si le ponemos nuevamente el comando if o si des es igual a 1? Es decir, solo países centroamericanos. Y ahí tenemos nuevamente nuestra primera columna, que es la que nos interesa.
Vean la mayor dispersión de HC respecto a KL y a KP. Bien, hagámoslo ahora solamente para El Salvador, nada más El Salvador. El Salvador, enviar, y ya tenemos ese otro análisis. ¿De acuerdo? Ahora hagamos la regresión MCO y decimos entonces regresión, que podríamos hacerlo también desde luego con, y me interesa hacerlo, con los comandos de menú, estadísticas, modelos lineales, regresión lineal. Le pongo desde luego LYP y como explicativas, según el modelo de Isan y de Neira, era LHC o primero LKP, es decir, el capital por persona, y LHC. Para los 183 países, ahí tenemos el resultado. Es significativo el capital humano, incluso mayor que la elasticidad que el KP, 0.73 y 0.58, lo cual significa que por 10% que se incrementa el capital humano, se incrementa el PIB per cápita en 7.3%. Si se incrementa ahora 10% el capital por persona, 10%, el PIB per cápita crece en 5.8%. Pero podemos ponerle nuevamente el if des igual 1. Ya tenemos ahora para los países centroamericanos como si fueran una sola región. Y ahora lo hago solamente para El Salvador. Ahí está, enviar. Y para El Salvador está claro que LKP parece que presenta ahí un problema. Vean ustedes. Con lo cual, si me permiten, en el caso del Salvador voy a evaluarlo con LKL. A ver si esto puede mejorar algo las cosas. Y efectivamente sí, lo hace. Ahí está una elasticidad casi de 2. Y esta es de 3. Bueno, interesante. Bien, ahora aplicamos o apuntamos, ¿no? Se ha realizado el MCO o mínimos cuadrados ordinarios para todos los países, a todos los países, ¿verdad? B para Centroamérica, discúlpenme la gramática, y C solo El Salvador. Ahora aplicamos datos de panel con efectos fijos y decimos ahora que ya no utilizamos el rec. Fíjense que antes para hacer cualquier regresión utilizábamos regres o rec, puede ser también así. Si no me creen, ahí está. Pero ahora podemos hacerlo con el siguiente comando, que también lo podemos hacer con ventanas, pero por rapidez en este caso xtrec lp o lyp lkp lhc, coma, efectos fijos o fix effect. Y ahí ya está haciendo o está contemplando, está ponderando que pueden ser diferentes los niveles para cada país. Y la conclusión, con un método más robusto, que en este caso es datos de panel, es de que el efecto que tiene el capital humano y el capital físico son positivos los dos, son estadísticamente significativos porque la T calculada pasa de 2, es 84 y 25 respectivamente, y que el capital por persona es ligeramente más importante que el capital humano. La lectura, por ejemplo, para el capital humano es de que si se incrementa 10% del capital humano, el PIB per cápita crecerá en 6.2%. Y en términos del capital físico por persona sería
6.8% si este se incrementara el capital humano en 10%. Crecería 6.8% el PIB per cápita. Ahí tenemos pues entonces una primera aproximación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que quede la comparativa en datos de panel. Para Centroamérica vamos a hacerlo también, ya lo habíamos hecho, pero aquí lo hacemos con MCO. Era este, para que queden juntitas datos de panel y el MCO simple. Ahí está la comparativa, datos de panel arriba, MCO abajo. Y tenemos ahí las elasticidades. En MCO .78.81 y en datos de panel .62.68. ¿A cuál le hacemos caso? Pues a esta, porque está ponderando las diferencias de niveles que puede tener cada país. ¿De acuerdo? Bien, te dejamos aquí por ahora. Hasta la próxima.